¿Recibimos la palabra del Señor? Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Efesios 1. Vamos a estar cubriendo los versos 3 al 12 en esta mañana. El nombre de la prédica de esta mañana es lo más importante que jamás hayas hecho. En el día de hoy vamos a comenzar a tomar un receso, de un mes de duración del libro de Hebreos que hemos estado cubriendo. Y vamos a volver al libro de Hebreos para concluirlo el primer domingo de febrero. Pero mientras tanto, mientras estamos en el mes de enero, este es un mes en el cual muchos tomamos inventario de lo que verdaderamente importa en nuestras vidas. Así que mientras estamos en esas, vamos a dirigir nuestra atención a unos pasajes que yo he seleccionado en el libro de Efesios. Efesios está en el Nuevo Testamento. La Biblia se divide entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Una vez comienza el Nuevo Testamento con Mateo, Efesios es el 10º libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios. Ahí lo va a encontrar y vamos a estar cubriendo el capítulo 1, versos 3 al 12. Y definitivamente cubrir este libro en un mes es imposible, nunca en la vida yo le haría justicia. Pero yo he escogido 4 pasajes que yo creo expresan de una manera más general el arco del tema del libro. Y mi deseo y mi oración es que a través de este libro, mientras nosotros recibimos y comprendemos lo que Dios dice en cuanto a la iglesia, y me refiero a la iglesia con I mayúscula, no estoy hablando de la iglesia local, sino de la iglesia universal, todos los santos que el Señor ha escogido para sí a través de toda la historia. Mientras nosotros comprendemos lo que Dios dice en cuanto a su iglesia, y mientras vamos entendiendo las verdades que nos unen como creyentes, que eso nos ayude a capturar una visión que nos dé el deseo de comprometernos con la novia de Cristo, con su iglesia. La carta a los Efesios, por supuesto, fue escrita por el apóstol Pablo. Si ustedes quieren ver todo lo que sucedió cuando Pablo llegó a Éfeso, pueden leer sobre eso en Hechos 19, súper fascinante. Y van a ver que, para entonces la ciudad de Éfeso era un epicentro de adoración a muchos de los dioses grecorromanos, entre quienes se encontraba la diosa Diana. Esa siempre es la primera que recuerdo. Pero esta carta en específico fue escrita años después de los eventos en Hechos 19. De hecho, Pablo, igual que Filipenses, él escribe esta carta durante uno de sus encarcelamientos en Roma. Así que mientras lea, tenga en mente que el que está escribiendo esta carta está en una cárcel, está en una celda. Y no es el sistema de corrección de los Estados Unidos. El sistema de corrección de los Estados Unidos, comparado a la cárcel romana, es el Ritz-Carlton. Esta carta está dirigida, como pueden ver en el primer verso del capítulo 1, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Como les dije, los pasajes que seleccioné siguen el arco de la carta. Las primeras 2 semanas van a cubrir los temas generales que encontramos en los capítulos 1 al 3. Y las últimas 2 semanas vamos a cubrir los temas generales que encontramos en los capítulos 4 al 6. La primera mitad del 1 al 3 pues tiene que ver con recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que Él ha conseguido para nosotros. Y entonces la segunda mitad, capítulos 4 al 6, tienen que ver con cómo la realidad del Evangelio debe dictar nuestra vida. Y eso es una prerrogativa de Dios. Como nuestro Creador, como nuestro Salvador, Él definitivamente tiene la prerrogativa de dictar cómo es que se supone que nosotros vivamos la vida. Y sabe que lo mejor que le puede pasar a usted este mes es que Dios toque su corazón a través de su palabra y que le enseñe a amar su iglesia de la misma manera que Él la ama. Así que vamos a leer juntos la palabra de Dios en Efesios 1, 3 al 12. Hoy estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Esta es la palabra del Señor. Señor, cualquier cambio que suceda en este mes y que sea obtenido a través de nosotros manipular a la gente, cualquier cambio que sea obtenido a través de nosotros emocionar a la gente, cualquier cambio que sea obtenido a través de nosotros hacer sentir a las personas culpables, Señor, nada de eso va a ser duradero y nada de eso va a ser por amor a ti. Por eso te rogamos, Señor, que tú derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros. Esa es nuestra única esperanza. Señor, que solamente tu palabra infalible cambie nuestros corazones y nos muestre el valor superior y la urgencia de dedicar nuestras vidas a ti y no desperdiciarlas. Señor, ayúdanos a considerar importante lo que tú consideras importante, tu reino, tu pueblo, tu novia, la iglesia. Pedimos todo esto, Señor, para la alabanza de tu gloria y en el nombre de tu Hijo perfecto. Amén. Gracias, Señor. El autor de esta carta, el apóstol Pablo, es uno de mis personajes favoritos en toda la Biblia. Y la razón principal por eso es el testimonio del apóstol Pablo. Lo pueden leer en Hechos 9 si no lo conocen. Pero creo que quizás la mayoría de ustedes ya están familiarizados con la conversión de Pablo. Una vez Pablo tiene ese encuentro sobrenatural con Jesús, el cambio radical por el que Pablo pasa, ese viraje de 180 grados, la manera en la cual él se vuelve diametralmente opuesto a la persona que él era antes de conocer al Dios verdadero. Para mí eso es fascinante, porque eso me recuerda muchas cosas sobre mí mismo. Yo creo que en mis años de juventud, mientras yo me criaba en la iglesia, de igual manera, yo buscaba agradar a Dios tratándolo de impresionar como si eso fuera posible. Pero igual a Pablo, yo tuve un encontronazo con el Señor. Pero antes de transformarme, ese encontronazo primero me hizo pedazos por dentro. No les estoy exagerando. Yo como padre les puedo admitir que lo más difícil para mí es mirar a mis hijos amados del alma y permitir que ellos aprendan a través de sus fracasos. Es tan difícil uno no rescatarlos. Pero gracias a Dios que no es así con nosotros. Porque cuando Dios permite precisamente eso en mi vida, cuando yo me doy cuenta de que sin importar lo bien que esté haciendo las cosas, sin importar mis habilidades, sin importar cuánto la gente en la iglesia estén impresionados de alguna manera, mientras yo esté participando superficialmente en la iglesia, pero en verdad no es una prioridad para mí. Y también estoy despreciando la gracia de Dios a través del discipulado con otros creyentes.
Y yo veo cómo ese tipo de vida me lleva lenta, pero directamente a uno de los peores fracasos en mi vida. Fue precisamente ahí, cuando no tengo más remedio que confrontar el pecado en mi corazón, que al fin yo dirijo mi mirada hacia Dios, sin tratarlo como si fuera socio mío. Porque al fin me estoy dando cuenta de que Él se va a relacionar conmigo exclusivamente como Salvador y Señor. De ahí en adelante, entonces, servir a Dios y servir a su pueblo ya no era un favor que yo le estaba haciendo a la gente, sino que en mi vida era mi única opción y mi corazón no tenía otro deseo. Y bueno, déjeme aclararle, yo no le deseo sufrimiento a nadie aquí, en verdad. No es chiste, en verdad, no se lo deseo. Pero de verdad, sí deseo que todos aquí hayan tenido o estén por tener un encuentro similar con Jesucristo, que los transforme de esa manera. Mi esperanza es que si eso le ha pasado, que usted se aproveche de ese trauma, que usted no desperdicie ese trauma, que usted no desperdicie ese fracaso, sino que permita que la experiencia de la amargura de ese fracaso imparta una dulzura a su carácter. Que imparta una compasión por los demás. Y que imparta una pasión por la iglesia que viene solo cuando entendemos la diferencia entre el privilegio supuestamente conseguido y el privilegio divinamente concedido. ¿Me están siguiendo? Cuando entendemos la diferencia entre el privilegio que creemos conseguir y el privilegio que Dios nos concede. Porque el pasaje de hoy nos enseña una verdad que nos une como pueblo. El hecho de que Dios nos concede el privilegio de ser parte de la misión de mayor significado a través de toda la historia. Es un privilegio. Ciertamente cuando yo llego aquí y noto que ya hay personas que llevan un par de horas sirviendo, armando, preparando el área, ciertamente yo estoy agradecido a esas personas, pero ustedes se están uniendo a mí en el privilegio de servir. Es un privilegio, no es una carga, es un privilegio. Y nosotros no vamos a cultivar una actitud de agradecimiento y servicio mientras creamos que Dios está endeudado con nosotros. Por eso, al igual que el apóstol Pablo, nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra relación con Dios no comienza con nosotros, sino que desde la eternidad pasada nuestra relación con Dios es posible gracias al rescate que Él ya había planificado. Y cuando pensamos en lo que eso significa, cuando pensamos en que nuestras vidas individuales, cada uno de nosotros aquí, pertenecemos a un plan eterno, esa idea es tan increíble. Esa idea es tan escandalosa, esa idea es tan difícil de creer que muchos dentro de la iglesia, a pesar de que está en la Biblia explícitamente, rehúsan creer que Dios haya pensado en nosotros desde antes de nuestro nacimiento. Pero la reacción correcta a este rescate no es la incredulidad. La reacción correcta es la que vemos en el verso 3. Pablo comienza adorando a Dios. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Noten a quién Pablo está adorando aquí. Específicamente está adorando a Dios Padre, Jehová, el que vemos a través del Antiguo Testamento, ese que creemos que es gruñón y que siempre está de mal humor y que siempre está listo para castigar. Aquí Pablo está alabando a la primera persona de la Trinidad. ¿Por qué? Porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo podría quedarme aquí el resto de la tarde hablando de eso nada más. Pero para resumirlo todo, si es verdad, como dice la palabra, si eso es verdad,
Si es verdad que todos nosotros aquí somos pecadores de nacimiento. Yo no sé, lea Romanos 1, lea Romanos 3, yo creo que eso está en la Biblia. Si es verdad que todos nosotros aquí somos pecadores de nacimiento, y Dios tiene el completo derecho de ahora mismo mandarnos a todos a sufrir por una eternidad bajo su ira santa y justificada. Y tendría la razón. Si Dios tiene ese derecho, y ese no es el caso ahora mismo. Si Dios tiene esa prerrogativa y esa no es su realidad ahora mismo, sino que Dios nos ha llamado y estamos disfrutando el privilegio de que nuestra relación con Él haya sido restaurada. Y si a pesar de nuestra desobediencia, Dios también ha permitido que estemos aquí oyendo su palabra, siendo transformados, dándonos otra oportunidad más para que nosotros nos arrepintamos y tornemos nuestra mirada hacia Él. Si todo eso es verdad, le pregunto, ¿no cree usted como Pablo que Dios Padre ha sido grande en misericordia? ¿No cree usted que sin importar todas las cosas que estemos enfrentando en este momento, todas las preocupaciones, todos los biles, todo el dinero que usted debe, todas las cosas que les toca hacer mañana, sin importar todas esas cosas, en verdad, Dios se ha encargado del problema más grande de su vida? Esa verdad debería impactar profundamente a cada creyente aquí. Simplemente no es aceptable que usted se dé cuenta de la profundidad del amor de Dios por usted y que usted permanezca indiferente a ese hecho. No es aceptable. Pero eso sucede en nuestros corazones cuando no pensamos en la eternidad. Sino que nuestro mundo es lo que tenemos literalmente delante de nuestra vista. Y pues sí es verdad, todos tenemos tantas cosas por las cuales preocuparnos, no estoy ignorando eso, pero si en verdad hay una manera, si hay una posibilidad que de aquí a 1.000.000 de siglos todavía vamos a estar vivos, de alguna manera, si eso en verdad es una posibilidad, si esto no es un cuento de hadas, si de aquí a 1.000.000 de siglos vamos a estar vivos todavía, y eso no va a ser ni siquiera el principio de nuestro tiempo. Si esa es una realidad y la vida que estamos viviendo aquí en los años que el Señor nos haya dado contribuye a esa eternidad, entonces nos damos cuenta de lo importante que es vivir nuestra vida a la luz de esa eternidad. Por eso es críticamente importante que nosotros quitemos nuestra mirada de lo que nos está rodeando y que demos la mirada de 35.000 pies de altura, que veamos el panorama eterno de nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque ahí es de donde viene nuestra verdadera identidad y nuestro sentido de significado. Porque cuando nos enfocamos en el día a día, lo que hay para uno es la manejada al trabajo el lunes por la mañana. El que no vive pensando en su panorama eterno, entonces vive angustiado cada vez que llega el lunes. Usted sabe cómo se siente ese domingo a las 6 de la tarde, ¿verdad? Yo me acuerdo. Y sabe que mañana es el lunes más difícil del año para muchos. Es lo que muchos consejeros llaman el Blue Monday, el lunes de tristeza. Es el lunes donde se acaban las vacaciones de Navidad y es hora de volver a la realidad del trabajo y a la rutina cotidiana. Aunque yo no he confirmado ese hecho independientemente, pues yo he oído decir a consejeros que es uno de los lunes en el año donde más suicidios se registran. Porque la gente está deprimida con volver a la realidad. Y hay muchos que no pueden con ese sentido de falta de significado que cargan. Durante la Navidad, pues es fácil entumecer eso, ¿verdad? Pero ya se acabó. Ya pasó la cruda. Y no hay otro remedio que volver a la rutina. Y cuando enfrentamos el pensamiento de que la vida se siente como si no tuviera sentido ni propósito, ahí es donde viene el vacío y la falta de, y la falta de significado. Pero en esta mañana
Dios tiene un mensaje especial para los que hemos creído y recibido a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Él nos dice, mira, fíjate en el panorama eterno de tu vida. Tú eres parte de un plan cuya importancia tú ni te puedes imaginar. En Cristo tu vida es mucho más grande y mucho más significativa de lo que tú puedes ver con tus propios ojos. Si tú estás en Cristo, una condición muy importante, si tú estás en Cristo, pues a ti sí te puedo decir que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y lo más sorprendente de ese plan es el hecho de que Dios completó ese plan mucho antes de que usted le conociera. La vida del cristiano tiene significado. Gracias, Señor. El verso 4 nos explica la razón. Nos dice que Dios nos escogió en Él porque nos criamos en la iglesia. Perdón, nos escogió en Él por ser puertorriqueño. Bueno, si hay algo que nos descalifica es eso, pero bueno. Pero ese es otro tema. No, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El ser boricua no tuvo nada que ver con el hecho de que Dios te haya escogido. Nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo para que a través de nuestra seguridad de salvación viviéramos como nos dé la gana. No dice eso. Antes de la fundación del mundo nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El plan de Dios para tu vida afecta a tu futuro. El Señor te va a santificar de una manera completa, te va a glorificar, pero también afecta a tu presente, porque Dios sabe que la verdadera felicidad se encuentra en vivir para Él. Y todo esto, el fin y los medios, todo esto, tu destino final y el camino por el cual vas a llegar, todo Él lo ha predeterminado, como dice aquí, en amor. El original griego no tiene puntuación, así que es difícil saber si esa frase que dice en amor pertenece al final del verso 4 o al principio del verso 5. Yo creo que va perfectamente con los dos. El Señor nos santifica porque nos ama. Pero ese amor también es expresado por el hecho de que Dios, como dice el verso 5, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. El propósito de Dios al final del día es hacernos parte de su familia. Hacernos parte de su familia. ¿Por qué? Porque cantamos bonito juntos. Quizás. Porque nos vemos bonitos cuando nos vestimos para la iglesia los domingos. No. Conforme al beneplácito de su voluntad. Porque eso fue lo que quiso. En español correcto, porque le dio la gana. Esa es la razón por la cual Él le escogió a usted. Gracias, eso está mejor, por su soberanía. Te voy a llamar la próxima vez. Gente, Dios escogió a su pueblo, pero esa elección no tuvo nada que ver con los méritos particulares de la persona que fue escogida. Dios no nos dio una prueba de personalidad para entonces determinar quiénes son compatibles con la familia de Dios. Y ninguno de nosotros puede decir, Dios me escogió porque yo soy útil para la iglesia. Sino que el mismo criterio que Dios aplicó a nosotros es el mismo criterio que vemos en Romanos 9:11, cuando Dios dice sobre Jacob y Esaú que los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. La iniciativa divina. Por lo tanto, cuando nos damos cuenta de que hemos estado en la mente de Dios desde antes de nuestro nacimiento, ese conocimiento no nos debe llevar a la arrogancia, sino a la humildad. Porque esa gracia ha sido impartida gratuitamente. Con el único propósito de, como dice el verso 6,
la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Ese amado es Jesús, el Hijo amado en quien el Padre se complace. Nuestra adopción en la familia de Dios viene por medio de estar unidos con ese amado, unidos con Cristo. Y esa unión viene a través del sacrificio de ese amado, el cual nos da acceso al área restringida, al lugar santísimo. Dice el verso 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, con tal de que no pequemos más de 25 veces por semana. No dice eso. Tenemos redención y tenemos perdón según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. El domingo que viene vamos a hablar en más detalle sobre cuán abundante es la gracia que tiene Dios para su pueblo. Y el verso que ilustra esa gracia abundante está en el capítulo 2, versos 4 al 5. Dice que Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso no fue algo que Dios tuvo que improvisar a última hora porque lo agarramos de sorpresa cuando caímos en el pecado. Los versos 8 y 9 del pasaje de hoy nos dicen que el plan de Dios se llevó a cabo muy deliberadamente, muy a propósito. Dice, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. Así que si usted está aquí en esta mañana para adorar a su Salvador, sepa entonces que no es porque usted es más sabio que la persona que no está aquí. Esa no es la razón, sino que Dios personalmente se lo ha revelado. Pero sabe que con todo tipo de privilegio también viene responsabilidad. Y Dios nos ha concedido todos estos beneficios porque Él nos quiere dar el honor de participar con Él en su misión principal en la tierra. El verso 10 nos dice que Dios nos ha llamado y que nos ha revelado el misterio de su voluntad porque somos parte de un plan. El verso nos dice que ese plan es con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Cuando yo pienso en la palabra administración, lo que me viene a la mente es el orden y la organización, porque yo no soy una persona administrativa y yo vivo en el caos. Pero cuando pienso en la administración, eso es lo que me viene a la mente, el orden y la organización. Y cuando miramos a nuestro alrededor nos damos cuenta que este mundo no se describe tanto por orden o por organización, sino por desorden y caos. Y si usted mira a su alrededor y usted se siente desanimado, si usted se siente desanimada porque ve cosas que parece que ya no se pueden arreglar, yo quiero que sepa que la misión de Dios en el mundo es que a su debido tiempo, en el cumplimiento de los tiempos, Dios va a tomar el caos y lo va a convertir en un perfecto orden. Todo. Viene un día en el cual todas las injusticias van a ser rectificadas. Viene un día en el cual todo el sufrimiento va a ser consolado. Viene un día en el cual al fin va a ser una realidad y no va a ser un deseo cuando digamos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y ese día va a llegar cuando todo lo que está en desorden se una en el orden de reconocer el reinado de Jesús. Esa es nuestra única esperanza para el orden. Reconocer que Jesús es Rey y someternos a Él. Porque la misión de rescate de nuestro Dios es, como dice el resto del verso 10, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y le pregunto, ¿no es verdad que las cosas caen en orden cuando las sometemos al señorío de Jesús?
Viene un día en el cual todas las cosas van a caer en su lugar porque Dios las va a someter. El verso 11 continúa diciéndonos, en Él también hemos obtenido herencia. Y ese es otro de los beneficios de estar en unión con Cristo. Cuando nosotros afirmamos públicamente que nos identificamos como seguidores, pues eso significa que va a haber que pagar un precio, porque si Cristo siendo perfecto fue despreciado, nosotros sus seguidores vamos a ser despreciados también. Pero el estar unidos a Cristo también tiene beneficios. Hebreos 1:2 nos dice que Cristo es constituido heredero de todas las cosas. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Nosotros, sus hermanitos adoptados, somos coherederos. Vamos a compartir esa herencia. Y lo maravilloso de todas estas promesas que nos unen como pueblo de Dios es el hecho de que esas promesas no dependen de nosotros. Esas promesas no dependen de usted. Porque a nosotros no fue que se nos ocurrió buscar a Dios, sino que, como dice el resto del verso 11, los que hemos creído, los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, nosotros hemos sido predestinados. Una palabra larga, una palabra que da miedo a la gente, pero una palabra que está en la Biblia. Dígala conmigo, predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. No se asuste con la palabra predestinados. Primero, está en el original griego. Y segundo, sencillamente significa que Dios planificó todo esto de antemano, porque Dios es Dios. Él es el único ser en el universo capaz de lograr que todas las cosas salgan completamente de acuerdo a su plan un 100% de las veces. Y cuando nosotros nos damos cuenta que Dios tiene un récord de éxito de 100% y que es imposible que Dios fracase, ¿me oyó? Dios tiene un plan y es imposible que ese plan fracase. Cuando nos damos cuenta que es imposible que Dios fracase, eso nos debe impulsar a adorarle. Porque entre otras cosas, la misión de rescate de Dios va a resultar en uno de los milagros más grandes de la historia, la reconciliación. Eso es un milagro. La unión entre personas que de otra manera no estarían unidas. Cuando Pablo dice en el verso 12, que el resultado de todo es que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Cuando habla de los primeros en esperar en Cristo, eso significa que los judíos que verdaderamente creyeron en la promesa del Mesías, y también los que creyeron en Cristo cuando llegó, y los que han creído en Cristo desde entonces, al ver que el propósito de Dios era convertir dos pueblos en uno, porque nosotros somos los agregados. Al ver que el propósito de Dios era convertir al pueblo judío y al pueblo gentil en uno, entonces su respuesta no es una respuesta de celo nacionalista ni de celo cultural, sino una respuesta de adoración. Esa es la razón por la cual es apropiado que nuestra reacción sea la misma con la cual comenzamos esta mañana en el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, antes de concluir, porque se siente como si fuera a terminar, no, todavía no. Antes de concluir, parte de responder en adoración, es importante que nos demos cuenta de que junto con el privilegio pues viene la responsabilidad. Recuerden que el verso 4 dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por eso mi deseo como pastor es que si usted no es parte de Crosspoint Español, que usted se una a Crosspoint Español en la visión de unir todas las cosas en Cristo.
en que si usted no es seguidor de Jesucristo, si usted no ha confiado en Jesús como su Salvador, que lo haga hoy, que deje de perder el tiempo y se una a la misión más importante que usted jamás haya tenido en su vida. No sé cómo ponérselo más claro que eso. Ahora, si hay algo que es seguro, es que yo no puedo hacer eso solo. Y si aún así yo lo quisiera, Dios no me lo permitiría. Por eso de verdad quiero invitarlos a que se unan a mí primero en declarar nuestra dependencia de Dios. Y segundo, en oración para que Dios continúe levantando los líderes necesarios para compartir esta misión. Y esa va a ser nuestra prioridad en Crosspoint Español durante la primera mitad del año. Lo vamos a hacer de las siguientes maneras. Primero, yo les voy a rogar que se unan a mí en la semana del 22 al 26 de enero en ayuno y oración. Vamos a convocar esa semana como una semana de ayuno y oración. Necesitamos la ayuda del Señor. No hay manera que nosotros podamos ser exitosos de ninguna manera si no nos humillamos ante el Señor. Una de las cosas que afirma el libro de Efesios es la realidad de que la iglesia va a encontrar oposición espiritual. Por eso necesitamos venir ante Dios humillados pidiendo su ayuda en nuestros planes. Ya les voy a dar más detalles sobre esa semana, pero el miércoles de esa semana, el 24, les voy a pedir que nos reunamos para un miércoles especial de oración. Pidiéndole a Dios que nos guíe y que nos fortalezca a través de lo que Él tiene para nosotros este año. También vamos a cultivar nuestro crecimiento a través de un discipulado a fondo. Y eso lo vamos a llevar a cabo durante el verano. Vamos a pausar nuestro énfasis de costumbre en las prédicas del domingo. Y voy a dedicar varios de esos grupos de estudio de aplicación a un curso en específico, en el cual mi esperanza es que nos retemos a nosotros mismos a crecer. Va a ser un reto, va a ser trabajo. Nada que valga la pena se obtiene sin trabajo. Nuestra tercera estrategia este año para fortalecer nuestra congregación va a ser una iniciativa de desarrollo de líderes. El último par de meses yo he estado invitando a varias personas a que se hagan parte de ese grupo. Pero en verdad yo quiero abrir este grupo a cualquier miembro de Crosspoint Español que esté interesado o que esté interesada, número uno, en conocerse a sí mismo o a sí misma como líder, o aprender sobre liderazgo desde una perspectiva bíblica. Este grupo sería una inversión en adición a los grupos de estudio y aplicación, pero esa inversión extra es parte de ser líder. Así que si usted es miembro de Crosspoint Español y usted está interesado o usted está interesada en este grupo, pero no he hablado con usted, déjemelo saber tan pronto pueda y yo voy a compartir los detalles con usted muy pronto. Sea como sea, esta mañana el Señor nos llama a todos a unirnos en un compromiso. Yo creo que el llamado específico de Dios para nosotros es que ya dejemos de coquetear con la iglesia y que nos unamos y nos comprometamos con la familia de Dios. Vamos a orar. Buen Señor, cuando pienso en la misión de rescate que tú tienes para este mundo, yo me doy cuenta que no hay manera que yo pueda contribuir a eso, Señor. Y que si no venimos ante ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad desesperada, no hay razón para hacerlo. Señor, ayúdanos, sencillamente, ayúdanos, fortalécenos, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. Te pedimos, Señor, que tú pongas una visión en las personas que están aquí, para que se den cuenta de la importancia de ser parte de tu iglesia. Danos una pasión por tu novia. Ayúdanos, Señor, a venir a donde ti,
a ser fortalecidos por ti y a bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.